Buenos Sí, días, profe. Buenos días. No me siguieron la cuerda. Más o menos. Qué juicio. Listo, muy bien. Les tengo por acá los grupos de Discord. Denme un segundito, ya les paso el link. Acá está. ¿Todos lo vieron? Es un link que está en el chat. Listo, si quieren... ya- Me dice que no se puede entrar. no se puede entrar, ¿qué? Me dice no se puede acceder a este sitio web. Ah, ok, ok. Exacto, lo mismo. No, perdón. Tienen que abrir Discord primero. ¿Ya tienen una cuenta? ¿Ayer hicieron una? Sí, creo que está abierto. Ah, bueno, si quieren les muestro entonces rápidamente cómo acceder. ¿Listo? Profe, no, es que hay un error porque dice Discord, o sea, hace falta una C. Ya falta la C. Sí, Sí. falta la C de Discord. O sea, es que Enseguida Discord, lo redirige al canal es que... que dice discord.gg, entonces a colocarle la C y ya uno entra al grupo. Yo le Listo, coloqué la listo, C listo. y sí servía. Me di cuenta. Listo. No tienen que cambiar su nombre. Ustedes saben que pueden cambiar apodos en servidores, ¿no? Ahí arribita en la parte, si que les comparto y les muestro más bien. Ok, listo. Este es el servidor. Aquí hay unas reglas. Las leen con tiempo porque tienen hasta 10 minutos para que las lean antes de que el servidor los deje entrar y le dan aquí en este botón, que todavía no pueden, y van a desbloquear el resto del servidor, ¿ok? O sea, aquí van a aparecer muchas más cosas. En la mayoría de servidores usted le da simplemente aquí y le da a cambiar apodo y está cambiándose su nombre. ¿Listo? Recursos bajos. Ok, y acá se puede colocar el nombre que usted quiera. O sea, el código primero, por ejemplo, y luego la letra de su grupo A o B, ahí está explicado en las instrucciones, y finalmente los nombres completos. Y ya, eso es todo. ¿Listo? Que no tienen que cambiar el nombre del usuario como tal, pero si lo quieren cambiar no hay ningún problema. Ok, revisen esto, léanlo bien, y por aquí está lo de asignar grupos. ¿Listo? Para grupos, no sé si ya tuvieron reunión con el de laboratorio. No, ¿Todavía señor, no? todavía no. No, todavía No, no. hasta el jueves, profe. El jueves. Vale, listo. Si quieren, esperen y hablen con él. Y lo de la asignación de grupos lo hacen con él cuando sepan cuántos grupos son. Que normalmente son de 4 a 6 grupos. O
sea, por A o por B. No sé si ustedes sepan, pero el curso está dividido entre A y B. Entonces ahí van a tener mitad y mitad. ¿Listo? Hasta 6 grupos. Simplemente le da clic en aquí, en alguno de estos botones, y automáticamente lo matricula en ese subgrupo y le borra los. Usted solamente va a poder ver el suyo. Y yo eventualmente quito este menú y ya quedan todos organizados. ¿Listo? Y aparte me parece más práctico a mí tenerlos aquí también en grupos. Les puede ser el mismo grupo de laboratorio, lo que yo les planteo, con el que trabajemos acá cualquier trabajo en grupo, ¿listo? Esto les va dando un nuevo cargo, por así decirlo. Yo tengo este rol y cuando usted escoge aquí clic, me pone un rol adicional y con eso los controlo. Bueno, digamos aquí. Miremos rápidamente el temario. Ok, bien, de ese primer corte nosotros vamos a ver, bueno, posición, velocidad, aceleración, etcétera, y lo vamos a repetir tanto para movimiento en una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones y el movimiento circular. O sea, de hecho el movimiento circular tiene una manera en la que usted lo puede escribir, creo que ya lo hablamos, en el cual el ángulo se vuelve casi que lo único que yo necesito para la posición, ¿no? Cuando tengo un movimiento circular en un círculo, yo necesito decir cuánto es el radio para cada dato. Yo puedo decir, no, la partícula está en 0 grados, entonces va a estar en radio, constante y el ángulo correspondiente y así para cada uno de los datos del círculo. Entonces es interesante que en cada una de esas cosas de posición, velocidad, aceleración, yo no tengo por qué conocer la causa de ese movimiento. No tengo por qué saberlo. Simplemente sé que un cuerpo tiene una aceleración o una velocidad o una posición. Yo sé que se mueve, pero no sé por qué. ¿Listo? Este tema en dinámica a mí me permite saber el por qué los cuerpos se mueven y los cuerpos se mueven es por interacciones entre ellos. Si quisiéramos ponerle un nombre al tema de dinámica, diríamos que este es el tema de las fuerzas. ¿Listo? Y lo primero que nosotros vamos a comenzar para saber qué son unas fuerzas es cómo interactúan los objetos. Y siempre, todas las interacciones que nosotros vamos a ver en la naturaleza, siempre, al menos, se trata de dos. Una cosa con otra. Lo mismo que la posición, lo mismo que la velocidad, lo mismo que la aceleración. Por ejemplo, yo puedo llegar a tener el universo que sea una sola partícula. Ahí se decía que antes del Big Bang las leyes de la física no existían. Y era básicamente porque usted qué va a hacer con una sola partícula. O sea, no puedo hablar de la posición de esa partícula con respecto a qué. No puedo hablar de la velocidad de esa partícula con respecto a qué. No puedo hablar de la aceleración de esa partícula con respecto a qué. Necesita al menos dos partículas en el universo para poder hablar de alguna física. Es así de sencillo, porque usted no tiene un sistema de referencia. Nosotros acá en la Tierra tenemos el concepto de que una moto se mueve, un carro se mueve, pero porque tenemos el concepto de que se está moviendo con respecto a la Tierra. Pero si ponemos una pantalla verde y nos muestran un carro totalmente quieto, pues suponemos que está quieto, pero realmente podría estarse moviendo, solamente que estamos eliminando el fondo. Entonces, el movimiento relativo, aunque hacen parte de la cinemática, primero por espacio, por así decirlo, está en el segundo corte y aparte es como el abrebocas a la interacción que se tiene siempre entre dos objetos, que es el tema de fuerzas. No sé si conoce, pero el tema de fuerzas tienen lo del nombre de leyes de Newton. Sí, por Sir Isaac Newton. Fue el que les colocó la denominación. Y antes de hablar de leyes de Newton, yo diría que
necesitamos hablar de algunas cosas adicionales. Por ejemplo, más que hablar de la inercia, y es la primera ley de Newton, de hecho la ley de la inercia, vamos a hablar del concepto de masa, porque nosotros siempre tenemos un concepto de masa que podría no ser como lo apropiado, ¿no? A la gente siempre le dicen, ¿usted cuánto pesa? ¿No? Yo peso 50, 60 kilogramos, etc. Resulta que esos 50, 60 kilogramos de peso realmente son masa. O sea, usted tiene una masa. La gente debería, ayer dijo un estudiante, "Bueno, yo maso en lugar de yo peso", y puede llegar a tener razón. Y esta masa, nosotros decimos que es una medida de la inercia porque entre mayor masa es más difícil romper su inercia. Su inercia no es que usted esté quieto, es que usted esté en el estado de movimiento que esté. Mejor dicho, si usted se está moviendo, es muy difícil detenerlo. Si usted está quieto, es muy difícil comenzar a moverlo. Ya usted esté detenido o esté en movimiento, ese es un estado de movimiento. ¿Okay? Esa es su condición de movimiento. Entonces, esa ley de la inercia está asociada a la masa y tendremos que ver primero pues, a qué se refiere con la masa. Creo que la segunda ley de Newton es la única ley que se conoce más por el nombre o por la numeración que por... No se conoce como la ley fundamental de Newton o algo por el estilo, sino la segunda ley de Newton. Y la mayoría de la gente la conoce, ¿de acuerdo? Sí, ustedes yo creo que el colegio la recordarán. Me dice a mí que la sumatoria de todas las fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? De aquí lo importante que vamos a ver es que un cuerpo que se acelere no va a generar fuerzas mágicamente, es decir, la parte de la izquierda no viene primero, viene más como un cuerpo que le actúe en fuerzas, es decir, un cuerpo que interactúe con otro cuerpo, con algún otro cuerpo, el que sea, va a tener en respuesta una aceleración. Profe, disculpe, Señor, esa flechita que le coloca encima de la fuerza y la aceleración, ¿qué significa? ok, no han visto Vectores, Sí, este tema lo vamos a ver igual, ¿no? Este es solamente un resumen pequeñito. Pero... Aquí hay nomenclatura para los vectores, ¿no? Creo. hay diferentes nomenclaturas, de hecho vamos a verlas. Listo. ¿Ustedes no las vieron, esos vectores así en el colegio o en materias de álgebra, por ejemplo? Sí. Sí, vamos con Sí. la flechita arriba. Más o menos. Bueno. Un segundito. Ya. Sí, este tema tenemos que ahondarlo más, ¿ok? Es el tema 1.0. Es lo que vamos a ver. Pensaba que la otra semana, pero veo que la otra semana está como muy grueso el tema. Yo creo que mejor para mañana mismo. Ya podemos mirar algunas cosas de los videos que están ahí subidos, ¿listo? Entonces vamos a mirar esas cosas y a mirar a ver cómo mejoramos. Bueno, le puedo decir de una vez, básicamente con el ejemplo del peso. Resulta que el peso a mí me está definido como masa por aceleración, ¿sí? La aceleración de donde usted esté, del campo gravitacional donde usted esté. Entonces aquí en la Tierra, la aceleración de la Tierra es 9,8 metros sobre segundo, a esta altura. Si nos vamos al Monte Everest o a la fosa de las Marianas, no varía mucho, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿listo? Entonces, es básicamente esto, masa por aceleración, solo que esa aceleración le decimos g para este punto, ¿ok? Entonces, cuando se habla de peso, mire que esto que tengo acá de un vector es una dirección vectorial, o sea, es un sentido, es un punto que yo puedo llegar y apuntar, ya sea cartesiano, ya sea geográfico, ya sea cualquier cosa, eso me corresponde a un vector. Entonces, nosotros decimos que para la aceleración de la gravedad de la Tierra,
como me atrae y me atrae en una sola dirección, pues yo puedo llegar a establecer esa dirección, y esa dirección es hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces cuando hablamos de peso, nosotros decimos, yo peso 50 kilogramos, lo cual está un poco mal, por así decirlo. Yo tengo una masa de 50 kilogramos y la multiplico por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y ese sí es mi peso. ¿Okay? El producto de esas dos cosas, de mi masa más la aceleración de la Tierra, es mi peso, y es un vector. Así que yo no puedo llegar a decir es simplemente 1000. No, es 1000 en dirección menos y, es 1000 en dirección menos z. Me cortó. Ya. Bien, y no sé si ustedes conocen cuál es la tercera ley de Newton. Reacción de la Acción y reacción. Ajá, ese nombre es muy famoso y muy inexacto. Si usted dice que un ciclista va y se estrella contra un metrolínea y lo daña, bueno, el ciclista también se daña, usted podría llegar a pensar que el ciclista hizo la acción y el metrolínea reaccionó, ¿cierto? Así de sencillo. Si el ciclista está quieto, entonces el metrolínea viene, tiene una cierta velocidad, lo choca y lo daña, entonces el metrolínea hizo la acción y el ciclista hizo la reacción. O sea, uno ejerce una fuerza sobre el otro y el otro reacciona. Pero la verdad es que nosotros tenemos ese concepto de observador estático como la persona que hace la reacción. Si los dos están en movimiento, nos queda un poco más difícil saber quién hizo la reacción y quién hizo la reacción. ¿De acuerdo? Y esa ley de acción y reacción es completamente irrelevante. Si usted coloca la cámara en cada uno de los objetos y elimina el fondo, lo mismo, fondo verde, usted va a ver a los dos objetos desde su cámara como si estuvieran quietos, porque usted no está viendo el entorno, usted no sabe si ese objeto se está moviendo o no. Entonces, cada una de las cámaras le va a decir que ese objeto estaba totalmente quieto, no hay ninguna referencia, que el otro objeto vino y se movió y lo chocó. ¿Okay? Entonces, esa tercera ley de Newton de acción y reacción no es un nombre como tan adecuado, pero sí me involucra algo muy importante, y es que siempre que una fuerza se le actúe sobre un objeto, y normalmente se escribe así la nomenclatura, el objeto 1 sobre 2, ¿sí? Simplemente, y como vector va a dar como respuesta otra fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto, y eso es este menos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que estos dos vectores sean iguales? Pues vamos a tener casi que el mismo vector, excepto que hay uno que tiene un negativo, así que es un vector completamente opuesto. Es un vector que si ya el primero apuntaba hacia el norte, el segundo apunta hacia el sur. Si el primero apunta de la Tierra al Sol, el otro va a apuntar del Sol a la Tierra. Entonces vamos a ver dos consecuencias importantes. Primero, todas las fuerzas vienen en pares. ¿Ok? Si yo encuentro una fuerza que actúe sobre la Luna, debe haber una fuerza que la Luna haga, otra fuerza que la Luna haga sobre otro objeto. Siempre voy a encontrarlas en pares, en pares, en pares. No hay una cosa así como una monofuerza, o sea, una cosa que yo le actúe fuerza y ella no haga una fuerza a cambio. Así sea a distancia o a corto alcance. Por ejemplo, tocar una superficie. ¿Okay? Cuando yo toco una superficie, la superficie también me toca o me empuja de vuelta. Yo puedo llegar y golpear un objeto y el objeto también básicamente me está golpeando de vuelta. Siempre vamos a tener ese efecto. ¿Listo? Entonces, las fuerzas siempre vienen en pares. Las otras consecuencias las vamos a ir mirando conforme veamos el tema. Y esto es básicamente el segundo corte. ¿Listo? Este movimiento circular vamos a volverlo a ver, y cuando veamos con leyes de Newton, pues nos van a salir cosas como, ya que todas las aceleraciones básicamente van a tener una fuerza, entonces vamos a ver cosas como fuerza centrípeta, fuerza tangencial, etc. Básicamente es una fuerza que viene en dirección del radio, del movimiento circular, y otra que va en dirección tangencial. Entonces lo vamos a separar en dos fuerzas.
¿Listo? Listo, profe. Eso es lo que tiene que hacer ese semestre, ¿no? Mucho trabajo. Y ese concepto de yo tengo que hacer mucho trabajo, yo tengo mucho trabajo, o cosas por el estilo, es el concepto cotidiano de trabajo. Si yo les dijera a ustedes sostener esta calculadora es trabajo, ustedes me podrían decir que sí, ¿no? Pero todos se la tienen que sostener una hora. Hay ejercicios que se basan solamente en eso, en sostener pesos, que aparentemente son manejables, pero si usted los sostiene durante mucho tiempo, el trabajo es arduo. Bueno, en física la cosa es un poco diferente, porque la definición de trabajo a mí me dice que, bueno, sí, se tiene que aplicar una fuerza, ¿ok? Pero también se mide qué tan efectiva es esa fuerza para desplazar ese cuerpo. Esto que tenemos acá es un delta, lo vamos a ver en detalle, igual ustedes ya lo manejan un poco, es básicamente un cambio, ¿no? Cuando yo hablo de un delta, yo hablo de un cambio. Delta del tiempo, bueno, pues había un tiempo final y un tiempo inicial, porque hubo un cambio. Delta t y lo que viene después es AR es el vector posición, entonces hubo un cambio de la posición. Y un cambio de la posición es, yo me desplacé desde una posición inicial hasta una posición final. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de F y de R, lo hacemos mediante algo. Y esto es un operador que nosotros vamos a ver en vectores. Ese se llama producto punto. Aunque ustedes de pronto ya lo conocen un poco, es básicamente coger un vector y hacerlo sombra con otro vector. O sea, proyectar un vector sobre otro. ¿Sí? Puedo tener un vector en una dirección, norte, y la otra en dirección este. Si yo proyecto el este sobre el norte, me da absolutamente nada. Tiene ciertas reglas y lógica. Es básicamente pensar en la sombra, por ejemplo. Pensemos en un poste de luz que está totalmente erguido. Si miramos la sombra que hace a mediodía, me va a dar que es 0. ¿Vale? Si el poste está un poco inclinado, entonces cada vez entre más inclinado esté, más sombra va dejando sobre el otro, sobre el piso. Esa es la proyección de un vector, es una sombra, por así decirlo. ¿Listo? Y ese producto va a ser el trabajo, la definición que tenemos. Vamos a ver también en vectores que el producto punto entre dos vectores me da un escalar. Y un escalar sí es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como simplemente un número. 30, 40. No tiene dirección vectorial. Es decir, yo cojo dos vectores, los proyecto uno sobre otro y así obtengo simplemente un número. No es más. Bueno, ¿por qué es importante ese trabajo? Porque nosotros lo vamos a utilizar sobre todo para el siguiente tema. Para el tema de energía. Yo creo que ustedes conocen algunos de estos temas que habrán visto en el colegio o habrán visto en algunas otras partes, ¿no? El tema de energía, si yo quisiera, yo creo que se puede resumir en una sola ecuación. Pongámosle aquí esta. ¿Listo? No más. Ahí está todo el tema de energía. ¿Qué estoy diciendo acá? Que el cambio de energía de un sistema, y ahora vamos a empezar a hablar de otra cosa. Porque en todas estas cosas, en cinemática hablábamos de una partícula, o vamos a hablar de una partícula, de una caja, de alguna cosa, pero todo se podría llegar a resumir en un punto, ¿sí? Un objeto puntual, no me interesan sus dimensiones. En la ley de Newton lo mismo, una fuerza que se aplica a un punto, a una esfera, a algo muy puntual, ¿de acuerdo? Y acá ya va a cambiar la cosa, porque acá ya vamos a empezar a hablar de sistemas. Cuando digo sistemas es, no me interesa cuántas partículas tenga, si tenga 20, 30, 40, lo único que yo digo es, esta región del espacio que yo encierro es mi sistema. Y entonces hablamos de la energía que tiene ese sistema.
¿ok? Y la energía del sistema, por supuesto, puede estar almacenada en un objeto, en dos, en 20, o sea, seguimos hablando de objetos, pero ya me interesa mirarlo es como un sistema. Por ejemplo, supongamos que mi sistema es esta calculadora, ¿listo? Yo puedo llegar a pensar que esa calculadora tiene una cierta energía almacenada aquí en este punto, cuando está en esta altura. ¿Qué tipo de energía es? Pues simplemente tendría que dejarla caer, ¿listo? Cuando yo suelto esta calculadora, ella va a moverse y va adquiriendo cada vez más velocidad debido a la fuerza gravitacional. Entonces, ¿qué tipo de energía tenía? Energía potencial. Podría llegar a ser, tenía la potencia de, por así decirlo, y estaba almacenada en este tipo de energía potencial, mg por h. Yo creo que algunos de ustedes la conocen, de pronto. ¿Okay? Que me depende de un valor casi que arbitrario de la altura. Ahorita les explico por qué. Una vez yo la libero, la calculadora viene y cae con una cierta fuerza, ese tipo de energía se llama energía cinética. ¿Vale? Y está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esa conversión entre energía potencial y energía cinética es una transformación del tipo de energía. Pero yo debería tener la misma energía. Si yo le acumulo una cierta altura a este objeto, es predecible con cuánta velocidad va a caer al final de la mano. ¿Listo? Entonces es bastante predecible, lo puedo llegar a decir porque puedo llegar a escribir esa energía de esa manera. ¿Listo? Como un cambio. Mi energía puede llegar a ser el cambio de la energía potencial y el cambio de energía cinética. Entonces yo puedo llegar y decir, y a eso me refiero con que H es totalmente aleatorio o metido ahí a la fuerza, yo puedo llegar a decir que en este momento él no tiene energía potencial. Entonces cuando cae está perdiendo energía potencial, ya que yo puedo llegar a decir la energía potencial inicial es cero. O podría llegar a decir la energía inicial, la energía potencial en la mesa es cero, o en el piso es cero, o en el primer piso del edificio es cero, o en el centro de la Tierra es cero. Es completamente arbitrario. Yo puedo llegar a establecer una energía cero en cualquier parte. ¿Listo? Entonces ver cómo esas transformaciones funcionan es básicamente lo que vamos a ver en el tema. La ventaja de este tema es que vamos a encontrar cosas de cinemática. Esto, la velocidad. Y lo vamos a encontrar relativamente sencillo. O sea, cuando veamos temas de cinemática aquí, vamos a ver que muchas veces nos toca empezar por acá, por la aceleración, y empezar a bajar, integrando. O si tenemos posición, pues vamos a comenzar a subir derivando. ¿Listo? Es un poco más laborioso. Con ¿Pero eso no energía... sería al revés? Señor. No sería al revés, o sea, yo de la aceleración derivo y llego a la velocidad, y de la No, velocidad integro y llego a la aceleración. no. De la aceleración yo integro. Porque mire, ahí tenemos una serie de relaciones, por ejemplo, la velocidad como la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. ¿Sí? Puede ser en vector. O sea, de la velocidad, ojo, perdón, estoy escribiendo al revés. Aceleración igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Listo. Mire, yo derivo la velocidad para llegar a la aceleración. ¿Sí? Voy de acá hacia acá derivando. Pero para ir de la aceleración a la velocidad, yo tengo que integrar. ¿Fue de verdad? ¿No es al revés? No, No, esto no es una derivada. ¿Sí? Esto es una derivada, ¿cierto? Cálculo se- pero creo que para Así está bien. de posición a velocidad es pues, Vale, pero esto es una derivada. Sí. Sí, yo puedo llegar y pasar ese diferencial al otro lado de t. Eso lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Puedo multiplicar de t arriba y abajo y llegar hasta esta parte. Y para hallar la velocidad tengo que integrar acá. Entonces, de la parte de la derecha me queda la velocidad, de la parte de la izquierda me queda una relación con la aceleración. Ah, listo, gracias. Sí, eso lo vamos a ver con calma, tranquilos. Pero entonces se comienza desde acá, siempre. Aceleración igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. De hecho, al inicio le estaba haciendo caso. Listo. Ok.
Derivar ya saben, ¿no? Ya hay el cálculo 1. Sí, sí, Y señor. lo están ¿Cuánto es viendo. integral? Ujú. Vamos a hacer integración para dummies. A lo mucho les voy a pedir que sepan integrar polinomios. Y la regla de la integración polinómica es muy sencilla, parecida a la de la derivada de un polinomio, solo que al revés. O sea, hacemos una clase de eso, no hay ningún problema. Profe, ¿trabajamos de integrales definidas o indefinidas? Las dos, Indefinida. dame las dos, vamos a trabajar. ¿Listo? Igual se explica en una clase, en serio, no es mayor cosa. Lo del tema de integrales que necesitamos. No necesito que sepan hacer integrales trigonométricas o de sustitución polinómica, nada de eso. Solo integrales polinómicas de las baratas. Nada más. Bueno, tenemos acá trabajo, energía, muy bien. Y hay otro tema. ¿Esto qué le pasa? Volver a acostumbrarme a tal. ¿Qué es el momento lineal o cantidad de movimiento? De hecho, ese tema lo vamos a ver desde acá. Desde que hablemos de las leyes de Newton, vamos a hablar de cantidad de movimiento, porque cuando hablamos de la masa, de que es una medida de la inercia, y que si tiene mayor masa es difícil cambiar su cantidad de movimiento, si tiene menor masa es más fácil, vamos a tener que hacer una pequeña introducción. ¿Listo? Ese momento lineal es básicamente, no es importante solo la velocidad de un cuerpo. Yo podría llegar y lanzarles a ustedes una bola de boliche muy lentamente, se las tiro y les va a ser difícil parar esa cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque tiene una gran masa. Entonces esa cantidad de movimiento, ese momento, depende de las dos cantidades, ¿ok? De la masa por la velocidad. Miren que tiene masa por velocidad. Si yo derivo esto con respecto al tiempo, me da aceleración automáticamente de la parte derecha. Es decir, la fuerza también es la derivada del momento con respecto al tiempo. Todos esos detalles los vamos a ver. ¿Listo? Bueno. Y finalmente, vamos a ver ese tema, centro de masa. ¿Listo? ¿Dónde está ubicado el centro de masa de una esfera? En el centro de la esfera. ¿Dónde está ubicado el centro de masa de una dona? En el centro de la dona, aunque ahí no haya dona, aunque ahí no haya material. ¿De acuerdo? En una barra, pues está en todo el centro de la barra. Pero si la barra tiene una densidad no uniforme, podría llegar a moverse el centro de masa. Esa clase de cálculo vamos a aprender a hacerlos y cómo funciona. ¿Por qué es importante? Porque si yo llego y sostengo la barra desde el centro de masa, casi que la obtengo en equilibrio. Pero si yo lo obtengo en algún otro lado y le aplico una fuerza, pasa algo interesante y es que la barra va a rotar. ¿Por qué? Porque se está haciendo un torque. Y un torque es una rotación de un sistema y ese es el inicio del cuarto corte. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver cuando aplicamos el centro de masa que las fuerzas, como la gravedad, siempre actúa al centro de masa. Quiere decir que a esta barra hay un vectorcito que yo podría llegar y dibujarle en todo el centro, que es la fuerza de gravedad. ¿Listo? Cuando yo le coloco los dedos, yo tengo una aplicación, por lo tanto le estoy haciendo una fuerza hacia arriba, yo lo estoy sosteniendo. Esas dos fuerzas que están actuando sobre él están haciendo que él rote. Así de sencillo. Si yo no lo sostengo de la punta, sino que lo sostengo del centro, lo que estoy haciendo es que tengo un vector hacia arriba y un vector hacia abajo y se están cancelando. Por eso es que no rota. Así de sencillo. Pero desde que se apliquen en dos puntos diferentes, dos vectores sobre un cuerpo, van a generar una rotación. Entonces acá para este tema, para el sólido rígido, ya no me interesa objetos puntuales. Un puntico, una esfera, no sé qué. No. Bueno, la esfera de pronto.
Pero vamos a interesarnos es en objetos que tengan dimensiones, ¿de acuerdo? Objetos que sean unas barras, que sean placas, que sean sencillos igual, pero que te van a tener ciertas dimensiones, porque ya no es tan fácil llegar y rotar un puntico imaginario en el espacio, por ejemplo la canica, ¿de acuerdo? A un objeto que tenga más masa, como una bola de billar, algo por el estilo. Esta aplicación de torque o este ejemplo de torque, lo más sencillo sería poder pensar de pronto en una puerta. Por ejemplo, la puerta que tengo atrás. ¿Ok? ¿Cómo es más fácil abrirla? Podría llegar a pensar en aplicar una fuerza a las bisagras. ¿Sí? Pero si yo le aplico una fuerza a las bisagras, quiere decir que esta R, que vamos a verla más adelante, que es la distancia entre el punto de rotación y el punto aplicado, sería 0. Porque mi punto de rotación es las bisagras. Si la fuerza que yo aplico está en las bisagras, entonces es 0. Por lo tanto, ¿qué rotación voy a tener? 0 también. Si yo la abro de manera tradicional, pues podría llegar a obtener cierto movimiento, ¿de acuerdo? A menos que la fuerza yo la aplique en dirección del eje. Es decir, que yo intente coger, si esta es mi puerta, hacerle una fuerza hacia allá. Lo único que voy a hacer es dañar la bisagra, pero no se va a mover. Pero si yo aplico la fuerza 90 grados, es decir, hacia arriba o hacia abajo de la rotación de la puerta, pues efectivamente la voy a rotar. Y ese es el valor más óptimo, más grande que podemos llegar a tener en un producto cruz, que también es un tema de vectores. ¿Ok? ¿Qué pasaba cuando yo tenía un ángulo como ese en producto punto? Me daba 0, y en producto cruz es lo más eficiente posible. Estos dos productos son de hecho inversos, por así decirlo. Tenemos el producto punto y el producto cruz, que son los dos productos vectoriales, 2 de 3, que son casi que complementarios, donde uno es máximo, el otro es mínimo. Donde uno es mínimo, el otro es máximo. ¿Listo? En fin, este tema de sólido rígido, mire, tiene una cantidad de cosas mnemotécnicas impresionantes. ¿Por qué? Porque es básicamente lo mismo que ya vimos durante todo el curso. Nosotros ya vimos la segunda ley de Newton translacional, esta es la segunda ley de Newton rotacional. Esto básicamente se podría llegar a pensar como la sumatoria de todas las fuerzas que hacen rotación es igual a la masa por aceleración. Pero esto no es masa, sino inercia, pero ya no translacional, sino rotacional. Esta se llama así, inercia rotacional. Y alfa sería aceleración, pero angular, porque ya el objeto no se mueve, ya el objeto rota. ¿Okay? Entonces, simplemente es cambiarle conceptos y cambiarle nombres, pero sigue siendo la segunda ley de Newton, solamente que ya es rotacional. ¿Listo? Bien, este momento de inercia, así se llama, o inercia rotacional, la vamos a ver en detalle. Por ejemplo, este lapicero, imagínense que es un cilindro de gas, de los que la gente compra a veces en el laboratorio de la UISAE. Si yo quiero girar el cilindro de gas, o me dice que lo traslade, lo más sencillo es rotarlo así. ¿Okay? Nadie nunca lo va a acostar en el piso y va a empezar a darle vueltas así, porque es un poco difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque cuando yo lo tengo completamente vertical, yo tengo desde mi eje de rotación, como yo lo voy a rotar de esta manera, muy poquita distancia, póngale aquí en 0,5 centímetros, ¿de acuerdo? Desde el eje de rotación hasta la masa como tal. Así que es muy fácil rotarlo. Pero si yo lo apuesto en el piso, es extremadamente difícil porque desde el eje de rotación hasta la masa hay como 3-4 centímetros. Ahora en un cilindro real, un cilindro más grande, es mucho más complicado. Entonces vamos a ver que es difícil mover 100 kilogramos arrastrados, trasladarlos, pero puede llegar a ser fácil o difícil rotar 100 kilogramos dependiendo de a partir de qué eje yo lo rote, ¿vale? Y ese es el momento de inercia. Esta es una medida casi que de la dificultad también. Así como la masa es una medida de dificultad para trasladarlo, el momento de inercia es una medida de dificultad para rotarlo, ¿vale? Entonces es un resumen. Se podría pensar que ese momento de inercia está ahí, muy parecido, muy relacionado a la masa. ¿Vale? Las ecuaciones son más del tipo masa por distancia al cuadrado. Más o menos. Hay una así, hay otra que es una integral. Vamos a verla después.
Este es como más un tema complementario. O sea, cuando nosotros vimos energía cinética acá, lo vamos a ver, medio de la masa por la velocidad al cuadrado, vamos a volver a repetirla, pero con unidades angulares, es decir, un medio de la medida de la inercia rotacional por velocidad, pero angular al cuadrado. Y es todo lo que vamos a hacer. Vamos a ver este término y lo vamos a implementar con las ecuaciones de energía que ya conocíamos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a considerar objetos que no solamente cambian de altura, que tienen una velocidad lineal, sino que también rotan. ¿Qué tan difícil o fácil es rotarlos? Es todo lo que vamos a hacer. Y terminamos con este tema. Muy parecido al torque, bastante. Así como un objeto puede tener unos torques a una cierta distancia del eje de rotación, nosotros podemos tener unos momentos lineales a una cierta distancia del eje de rotación y eso se me va a convertir en un momento angular. ¿Ok? Lo que quiere decir que esta ecuación, tanto el momento lineal como el angular van a estar relacionados. Recuerden que el lineal era masa por velocidad, aquí también. Masa por velocidad, o más bien inercia rotacional por velocidad angular. ¿Listo? Lo mismo, si yo decía un objeto tiene mucho momento lineal, como una bola de boliche, por ejemplo, ya tenga poca velocidad, igual tiene bastante masa, un objeto que tenga una gran facilidad para rotar, es difícil dejar de rotarlo. Por ejemplo, un disco de Ultimate, ¿de acuerdo? Yo lo lanzo y él tiene un gran momento angular. Por eso es que es difícil que él con el aire, cuando la gente lo choca, lo puede llegar a golpear hacia arriba y él va a intentar seguir rotando porque tiene un gran momento angular. ¿De acuerdo? Todo eso lo vamos a ver. Y con eso, básicamente estamos resumiendo el curso. O sea, el cuarto corte es el resumen de todo. Y obviamente aquí todos los conceptos de movimiento circular los vamos a estudiar. Aquí tenemos segunda ley de Newton, aquí tenemos otra vez masa, básicamente, viene la segunda ley de Newton. Aquí tenemos energías, aquí tenemos momento. Segundo y tercer corte con el temario del primero es el cuarto. Este es el tema resumen. Y ese es el curso que vamos a ver. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Buenas. Buenas. No, señor. No, señor. Supongo que no. Listo. No, señor. Mañana vamos a ver un poquito de conversión de unidades. ¿Sí? Y el jueves ya comenzamos con los videos. Si quieren, venga, les muestro una vez. Creo que ya están las aulas, algunas, ¿no? Entonces, la semana 1 está como baja de cosas según lo que vi. Entonces, si quieren, miren estos dos videos y básicamente esto no sé qué es. Se los digo la verdad, no he visto qué es esto. Miren los dos de la semana. O sea, esta es la presentación del semestre. Bien, aquí solo hay un video explicativo y es un video cortico. Miren los dos primeros videos. Bueno, es que este no sé qué sea. El 2 y el 3, ¿de acuerdo? Cantidades escalares y vectoriales y suma y resta de vectores, al menos. Y trabajamos de esos dos. ¿Y eso es lo mismo los videos? Sí, básicamente. O sea, hagan todas las actividades, pero no sé qué tanto estén armadas. O sea, la autoevaluación no sé si ya está armada porque aquí no veo la actividad en ningún lado. ¿Listo? Pero sí veo el video explicativo y veo la lectura. En la lectura hay applets, hay cosas para que hagan, etc. Pero, ¿eso son actividades para todos los días o cómo funciona eso? ¿Cómo así? Sí, yo les había hablado. ¿no? Yo les había hablado que era por semana. O sea, la idea es que la semana 2, la siguiente semana, veíamos todo esto, pero son 8 actividades, me parece que está muy largo. Entonces adelantemos y esta semana que no hay nada programado, pues hagamos un par. ¿Listo? Entonces, para mañana vamos a ver otra cosa, pero para el jueves, por favor, la actividad 3 y 4, básicamente. Perdón, 2 y 3. 2 y 3. No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, ustedes van a mirar las de esta semana, pero las van a hacer en 5 minutos. Este es un video de introducción a la física, no hay más. ¿Ok? Y este primero, experimento casero, no sé qué sea. Es que estoy casi pensando que esto es de laboratorio.
No, profe, el curso de laboratorio es distinto. Es más, a mí, pues yo no sé, yo todavía no aparezco en el de física, creo que no nos han matriculado. Yo ya salgo en el de física. A mí solamente me aparece por el de ¿En este no Sí, a mí aparece? no, a mí solo me aparece el de laboratorio. Bueno, ya tenemos Discord, me escribe si no, porque aquí solamente hay 17 personas. Listo. Y debería ser A y B, no sé por qué está solamente como A. Entonces, mañana hagamos la clase Nosotros sí somos A y B. si al terminar de la clase de mañana usted todavía no están matriculados, entonces ahí de una vez hacemos algo, ¿listo? Pero para mañana sí la clase normal. Listo, profe. Listo, profe. Bueno. Chao, gracias por venir. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Profe, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.